Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que obres en nosotros el maravilloso milagro de la revelación de tu palabra. Que tu palabra sea hecha viva en nuestro corazón, para que tu propósito se manifieste en nuestra vida, para que nuestra mente, Señor, cada día sea más como la mente de Cristo, seamos renovados y transformados según, Señor, tu propósito. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor, esta dádiva de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje donde el apóstol Pablo nos habla y nos enseña estos fundamentos de nuestra fe, lo que es vivir en el Espíritu. Porque cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros morimos y resucitamos en Cristo. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Y en este pasaje del libro de Romanos, en el capítulo 8, estos pasajes que vamos a leer el día de hoy y a recibir en nuestro corazón, tenemos precisamente lo que es esta manifestación maravillosa en nuestra vida, lo que es vivir en el Espíritu, lo que representa, lo que significa, hacia dónde es que nos lleva precisamente este maravilloso regalo que nos ha dado nuestro Padre Celestial, esta dádiva de vida en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 de este capítulo 8, empieza con una declaración que manifiesta lo que la libertad que tenemos en Cristo obra en nosotros. Este es un fundamento de nuestra fe. Esta es una base en la cual nosotros debemos de estar siempre viviendo y caminando en ello. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos resucitado en Cristo, ninguna condenación hay, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante, porque al vivir nosotros ahora conforme al Espíritu, el Espíritu que nos ha dado vida, el Espíritu que nos ha vivificado, este Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de libertad, el Espíritu de amor, el Espíritu de verdad que hay en nosotros, está libre de toda condenación. No hay condenación alguna. Ya todo lo que había quedó anulado, quedó atrás. Y ahora, al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, vivimos la plena y total libertad. Allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Está establecido en la palabra. Ya esta ley, y esto es importante que lo tengamos presente. Esta es una ley, ¿sí?, establecida por Dios en su justicia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de una ley que estaba vigente antes de que Jesús muriese en la cruz y resucitase de entre los muertos. Esa ley que era la ley del pecado y de la muerte, en la cual estábamos todos, porque estábamos destituidos, porque el pecado estaba en nosotros, porque aún no habíamos sido redimidos, ni se había pagado por nuestra transgresión, por nuestro pecado. Así de que ahora, gracias a esta maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, que hoy precisamente vamos a recordar en este memorial, hoy vamos a hacer lo que el Señor nos pidió que hiciésemos siempre que nos reuniésemos a tomar nuestros alimentos,
que lo hiciésemos en memoria de Él, que recordásemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros, por aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos ha dado vida. Así de que ahora nosotros pertenecemos al Espíritu de Dios, le pertenecemos a Él. Y hay una clara diferencia entre aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios y nos ha dado vida en nuestro espíritu, a los que aún no lo han hecho, los que aún viven de acuerdo a su propia concupiscencia, a lo que es la carne, los deseos de la carne, su propia manera de pensar, su propio razonamiento. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 de este mismo capítulo 8 escribe: porque los que son de la carne, esto es, los que aún no han nacido de nuevo, piensan en las cosas de la carne, o sea, en su propia manera de pensar, su propio razonamiento, en sus propios deseos, obran de acuerdo a su propia concupiscencia. Y esto es lo que genera lo que hoy en día está rigiendo el sistema del mundo: la injusticia, la desigualdad, la violencia, la promiscuidad, la falta de moral, todo aquello que estamos observando hoy en día y que está llenando el mundo, es porque se dejan llevar por precisamente la carne, por los deseos de la carne. Toda la manifestación que en estos días se muestra de lo que es precisamente el pecado, lo que es aquello que es contrario a nuestro Padre Celestial. Sigue aumentando, está creciendo, porque la gente que no ha recibido a Cristo, y la gente, el hombre, la mujer que aún no ha nacido de nuevo, sigue pensando, y al pensar sigue obrando, sigue actuando, sigue viviendo de acuerdo a su propia naturaleza humana, su carne. Sin embargo, dice la palabra, los que son del Espíritu, en ellos, nosotros, pensamos en las cosas del Espíritu, gracias a la maravillosa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivimos la plena libertad. Por eso ya no hay condenación en nosotros, porque hemos sido trasladados a un reino de libertad. Antes estábamos en esclavitud y vivíamos pensando en las cosas de la carne, en satisfacer únicamente nuestros propios deseos, en vivir de acuerdo a nuestra manera de pensar, y aún en el ámbito de lo moral, del comportamiento. Las personas que viven bajo religiosidad, que no han nacido de nuevo. La religiosidad en el ser humano es precisamente una característica que manifiesta la falta de nacimiento, de haber nacido de nuevo, el no tener la revelación de la palabra. En estos días de pandemia, en el cual las noticias todos los días vienen a nosotros, me llamó la atención una persona, un hombre que en México lo entrevistaban en la semana pasada, que fue la semana donde en todo el mundo recordamos la pasión de Cristo, lo que Cristo sufrió por nosotros, y a él lo entrevistaban estando en un centro turístico, en una playa, y la periodista que se acercó a él le decía: mire, usted está en medio de esta pandemia, está en la playa con su familia, disfrutando, gozando. Y él decía: sí, es que vine a agradecerle a Dios que me libró del COVID. Dice: yo estuve enfermo de COVID y bueno, Dios me libró, y hemos venido a pues agradecerle a Dios porque me libró
de la muerte. Y yo me preguntaba, pero ¿cuánta ignorancia hay? ¿Cómo es posible que vayas a un centro turístico y te vayas a la playa a disfrutar? Y no voy a entrar en detalles de la forma de vida que en ese momento pueda estar llevando esa persona, pero ¿quién le enseñó a él? ¿Quién le dijo que una de las formas de agradecerle a Dios por haberle librado de esa enfermedad, como él lo dice, y al hablar de Dios es que pues es un hombre que de alguna manera tiene una fe, él cree que Dios le libró de eso, pero no tiene la revelación de la palabra, porque está yendo a una playa a disfrutar él, a gozarse él con su familia, según él, para agradecerle a Dios lo que Dios hizo con él. Esto es una muestra, tan solo un ejemplo de religiosidad. En estos días pasados, en esta semana pasada, vemos cantidad de manifestaciones de religiosidad, de gente que cree que agrada a Dios haciendo sacrificios, golpeándose su cuerpo, haciendo procesiones, una serie de eventos según su propia manera de pensar, según su propia carne. Pero cuando tú piensas en las cosas del Espíritu, no estás pensando en agradar a Dios con aquello que tú en tus fuerzas puedes hacer o en lo que a ti te agrada hacer, sino en lo que a Dios le agrada que tú hagas. Esto es en el propósito por el cual Cristo murió por nosotros, el darnos vida, el santificarnos, el hacernos nuevas criaturas para vivir una vida para Cristo Jesús. Pensar en las cosas del Espíritu. Ir a una playa a celebrar o a agradecerle a Dios, eso no es del Espíritu, eso es de la carne, eso es gozarte tú. Eso es darle gozo al cuerpo, a la carne, a tus emociones, etcétera. Pero nunca son las cosas del Espíritu en las cuales la palabra de Dios nos dice que son en las que debemos de pensar aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y esto precisamente, el pensar en las cosas del Espíritu, en ocuparse del Espíritu que ha venido a morar en nuestro corazón, esto es vida y paz. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquellos que se ocupan únicamente de satisfacer sus propios deseos, de satisfacer la concupiscencia de su carne, de vivir de acuerdo a su manera de pensar. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y entre una mujer. Así está establecido, es la única forma de procreación, es la única forma en que la familia pueda crecer, es la única forma, así lo estableció Dios. Pero ahora dice no, ahora hay otra forma, yo voy a satisfacer mi deseo. A mí me gusta que esto sea de esta otra manera, yo lo voy a hacer de esta otra forma, yo me siento feliz. Ahora con el término del amor, un concepto que lo han trasladado, lo han sacado del verdadero sentido de donde surge el amor, porque Dios es amor, pero está cimentado en principios de justicia. El amor está cimentado en principios de verdad. El amor viene de Dios hacia nosotros, pero ahora en función del amor, de acuerdo a la carne, de acuerdo a los pensamientos y razonamientos del hombre, es solamente satisfacer lo que en mis emociones yo pueda sentir. Así es de que con ello tratan de, pues ya ni siquiera justificarlo, simplemente decir, bueno, esto es amor,
y así como yo amo, así debe de ser y yo voy a seguir en función del amor. Pero el amor de Dios es completamente diferente. El amor de Dios está fundamentado en un principio de justicia y la justicia de Dios es precisamente lo que Él establece para que nosotros vivamos conforme a el propósito que desde el principio de los tiempos Él tuvo para con nosotros. Tanto amó Dios a este mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Porque había un principio de justicia. Habíamos sido nosotros separados de Él por el pecado. Habíamos sido condenados por ese pecado. Y Dios, en su justicia, por su amor, envió a nuestro Señor Jesucristo para que al morir por nosotros, la máxima expresión de amor, nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y precisamente este versículo, y recordando lo que la semana pasada recibimos de parte del Señor, de que al morir nosotros al pecado, al morir nuestro cuerpo a los deseos, a la concupiscencia del pecado, y resucitar en Cristo Jesús, tenemos vida. El Espíritu de Dios viene a morar a nuestro corazón. Y hoy en este versículo el apóstol Pablo viene a reforzar precisamente este fundamento de nuestra fe. Cristo en nosotros, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? El cuerpo ha muerto, debemos de entenderlo de esta forma. Seguimos vivos en este mundo, pero hemos muerto a la concupiscencia, a los deseos, al pecado. Muerto a causa del pecado, dice la palabra, ¿sí? Pero nuestro espíritu, que es lo que debe de gobernar nuestras acciones, gobernar nuestra manera de vivir, gobernar nuestra manera de pensar, es de donde debe de surgir, es de donde brota la fuente de vida de nuestro espíritu, ¿sí? Vive a causa precisamente de esa justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, en el momento en el que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros y cuando Cristo Jesús vence la muerte allí en la tumba. Así es de que dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, nosotros seguimos vivos, los que estamos aún vivos en este mundo, nuestro cuerpo mortal, aunque hubo un proceso en el cual morimos precisamente a causa del pecado, renunciamos a ese pecado, morimos a sus deseos, a su concupiscencia, pero ese espíritu, el espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu ha venido a nosotros, a nuestro corazón, en el momento de nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros y viene a dar vida, dice el apóstol Pablo, a nuestro propio cuerpo mortal, ¿sí? Porque Él, al morar en nosotros, al gobernar nuestro espíritu, está guiándonos, está dándonos esa fuerza, ese poder, está iluminándonos y mostrándonos cuál es la verdad y cómo es que debemos nosotros de vivir para Cristo Jesús, ya que hemos nacido precisamente para Él. Así de que, queridos hermanos,
Todos, dice el versículo 14 de este capítulo 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí hay una clara afirmación que nos puede llevar precisamente a lo mismo que dijo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Muchos dirán, yo soy hijo de Dios, o le dirán a Dios Padre. Eso está en el deseo de hablarlo, en la forma de hablarlo, en la capacidad que uno tiene de articular palabras. Cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios establece, y está claro en ella, ¿sí?, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y cuando las acciones de una persona van en contra de la voluntad del Padre, cuando la forma de vivir de una persona es totalmente contraria a lo que nuestro Padre Celestial nos ha mostrado en su palabra, cuando se vive alejados y enemistados con Dios, porque se vive de una manera contraria a la que es la voluntad de Dios, cuando no se transita por el camino de la vida, por el camino de la bendición, obedeciendo a Dios, a su palabra, a lo que Él ha establecido para nuestra vida, cuando en lugar de eso se transita por el camino de la maldición, el camino de la muerte, la desobediencia a la palabra de Dios, el desconocimiento de lo que Dios es a nuestras vidas, no se puede decir, yo soy hijo de Dios, porque todo hijo de Dios, establece la palabra, es guiado por el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Nuestra guía te va mostrando cómo debes de vivir. La guía va mostrándote el camino que tienes que seguir, cuál es la dirección que debes de llevar. Porque de nada sirve tener una guía si no se obedece, si no se sigue sus instrucciones. De nada sirve que la verdad sea manifestada a nosotros, sea mostrada, si nosotros decidimos vivir según la carne. Esto es, no obedecer a la dirección que el Espíritu Santo nos da, no estar ocupados de las cosas del Espíritu y a cambio seguir viviendo de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestra propia manera de pensar. Y quiero terminar para dar paso precisamente a este memorial, a este momento, y te invito para que vayas preparándote a que compartamos juntos este momento tan especial, cerrar este tiempo con lo que el apóstol Pablo escribió en el versículo 15 de este capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Que el Señor afirme esta palabra en vuestros corazones. Y que en este tiempo en el cual vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a recordar lo que Él transmitió precisamente al apóstol Pablo. En este momento en que vamos a compartir, yo le voy a pedir a mi esposa para que pase y esté aquí con nosotros también compartiendo este momento. Ustedes prepárense con el pan, prepárense con el vino o la bebida con la que acompañes tus alimentos y analicémonos si estamos viviendo guiados por el Espíritu o si seguimos actuando de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos. Debemos de hacer este análisis de nuestra vida, examinarnos. Así lo enseñó el apóstol Pablo.
Él recibió del Señor lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿sí? Cristo Jesús nos dijo que siempre que nos reuniésemos nosotros a compartir los alimentos, lo hiciésemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que lo hagamos teniéndole a Él presente en ese momento. Pero es importante recordar que Cristo Jesús murió para darnos libertad, para pagar por nuestros pecados. Es importante que tengamos presente que si hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, es para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Así de que si hubiese algo en nuestro corazón, pidámosle al Señor perdón. Pidámosle al Señor que nos siga dando fortaleza para vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Quiero recordar las palabras del apóstol Pablo. La primera carta a los Corintios, él escribió lo siguiente y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, cuando Él estaba celebrando esta última cena de Pascua con sus discípulos, tomó el pan con el cual ellos estaban celebrando esta fiesta. Este alimento presente en esta fiesta, un pan que en ausencia de levadura significa precisamente la ausencia de pecado, la ausencia de aquello que transforma, que cambia, que altera la naturaleza propia, ¿sí?, de la harina en la cual, con la cual está elaborado el pan. Este es el significado del pan sin levadura. Y nosotros hemos sido creados por Dios y el pecado vino a ser como esa levadura que alteró la naturaleza con la cual nosotros fuimos creados. Así de que nuestro Señor Jesucristo en ese momento tomó el pan y habiendo dado gracias al Padre, habiendo agradecido por los alimentos, en esta oración, de esta acción de gracias por lo que Él nos ha dado, por el trigo, por el trabajo de las manos del hombre que lo transforma precisamente en este alimento, Él lo partió. Yo quiero que en este momento tú también puedas partir el pan y compartirlo con los que estén allí contigo. Una vez que Él tomó el pan, dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así de que comamos el pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordando que su cuerpo fue partido, fue entregado a la cruz por nosotros. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y gracias a esta maravillosa obra del Espíritu Santo, hoy proclamamos que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y al tercer día, como Él lo había prometido, resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna a nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti, oh Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo en esta manifestación de tu amor, Señor, para que pagase por nuestro pecado, para que llevase sobre sus hombros nuestro pecado, Señor, y que al subir a la cruz y morir en ella, lo hizo, Señor, como pago a nuestra transgresión, redimiéndonos a nosotros. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque llevaste sobre tu cuerpo, fuiste castigado, los latigazos que recibiste, las llagas que sobre tu cuerpo se generaron, y que gracias, como tu palabra lo dice, a esas llagas nosotros hemos sido sanados. Gracias, Señor, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado vida. Gracias. Abba, Padre. Bien, pedimos a nuestro Padre Celestial para que tanto su palabra como esta maravillosa presencia de su Santo Espíritu en nuestro corazón nos siga guiando paso a paso para el cumplimiento del propósito de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, invítalo, abre tu corazón, pídele perdón por tu pecado, reconócele como tu Señor y Salvador, y en este mismo momento, si tú lo haces creyendo en tu corazón para justicia, Cristo Jesús vendrá a ti. Morirás al pecado para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Serás una nueva criatura. Las cosas viejas quedarán atrás y ahora todo será hecho nuevo en Cristo Jesús. Y el Espíritu que le levantó a Él de entre los muertos vendrá a morar a tu corazón, dándole vida a tu cuerpo mortal. Si alguno de ustedes desea comunicarse con nosotros para recibir mayor información, encontrarán un teléfono a través del cual, por medio de la aplicación del WhatsApp, podrán tener contacto directo con todos nosotros. Le damos gracias a Dios por vuestras vidas y les esperamos para seguir recibiendo la palabra de Dios a nuestro corazón. Que Dios les bendiga.